cuando la conquista, porque los lojanos tenemos 4 corrientes de cultura. La primera, la nativa, la segunda, española, y luego tenemos nosotros el concierto del monte. Dentro de la cultura de Loja, se cree que los lojanos somos de origen dolicocéfalo, o sea, hombres de Cromañón. Y se cree que vinieron desde el Brasil por el Amazonas. Llegaron al Orinoco, tomaron el río Santiago, llegaron a Zamora, llegaron a Imbam y llegaron a Loja. He ahí la razón por qué se forman los zarzas, cómo se formaron las tribus de ramificación de ellos. Ahí tiene los malacatos, tiene usted los vilcabambas, tiene los de Gonzanamá, bueno, todas las parcialidades a lo largo de la provincia. La estructura de nuestra provincia es sumamente difícil, la orografía, y pertenecemos nosotros a la etapa terciaria, que quiere decir un desdoblamiento, que hoy que estamos de moda con los terremotos, entonces son los procesos geológicos que se establecieron. Mercadillo no era un personaje de tan grata recordación, porque el doctor Pío Jaramillo lo destaca un capítulo grande sobre las aventuras de él, advirtiendo que Mercadillo ya descubrió el Amazonas más antes que Orellana. Pero bien, Mercadillo funda en Azalza, en Catamayo, pero ya las luchas intestinas de los españoles entre ellos, viene el nuevo fundación, un 8 de diciembre de 1548, se funda Loja en Cuxibamba. ¿Qué significa Cuxibamba? Es un llano que ríe, dice. Y aquí se funda con 100 soldados, advirtiendo que no hay la acta de la fundación de Loja. Entonces, según se cree que Juan de Salinas, a los 50 años de fundada Loja, explica la traza de la ciudad, cómo se trazó la ciudad en forma vertical y en forma horizontal. Los monasterios y la catedral de Loja. Y ahí comienzan a trazarse los lotes que fueron distribuidos entre los conquistadores. Y ahí viene pues la construcción de los pueblos. Nos imaginamos que eran casitas de adobe, en forma rutinaria, en forma de supervivencia de los conquistadores. La Loja antigua estaba integrada por la calle Olmedo, unas calles de norte a sur. Entonces las longitudinales, Juan José Peña parte, Olmedo, Bernardo Valdivieso, la calle Real, que nadie dice que la calle es la Bolívar, que se llamaba la calle Real, la calle Sucre, ahí se terminaba la ciudad. Y en las transversales, desde la calle Lourdes, Azuay, es decir, Mercadillo, Azuay, tenemos Miguel Río Frío, Rocafuerte, 10 de agosto, bueno, José Antonio Iguure, hasta llegar antes de la unión de los ríos, ahí terminaba la ciudad de Loja. Posteriormente se fue desarrollando ya la ciudad, advirtiendo de que por el año de 1956 ya vino pues la presencia de un hombre que quiso transformar Loja. Entonces vinieron los alcaldes, el primer alcalde de Loja, el doctor Eduardo Mora Moreno. Le voy a hacer una listita más o menos a la velocidad, el doctor Francisco Costa,
el doctor, uno que los transformó ya a la ciudad y se hizo sembrar los árboles, cuyo actor también fui yo, fue el doctor Alfredo Mora Reyes, un socialista. En 1955 asume el primer alcalde socialista, quien activó con Gato Sobral la urbanización y la planificación proyectar Loja. Esa es la ciudad de Loja antigua, bueno, y tiene muchos aspectos que hay que contar, pero vino la presencia ya de un hombre, José Castillo Luzuriaga Sijuro. Él forma una cooperativa, aparece como candidato y los conservadores lo ponen en el último puesto y resulta ser elegido. Sijuro forma las huestes necesitadas de vivienda y trabajo y se toma la tierra de Las Palmas, la tierra de la Tebaida y todos los lugares anexos. A partir de 1859, Juan José Peña trae la primera imprenta Lombard, Lima, que un pariente la traen a la primera imprenta. De ahí comienza a constituirse una cantidad extraordinaria de periódicos. Y la primera publicación que se hizo con la imprenta de Juan José Peña fue La Federación, porque en el año de 1859 se declara Loja Estado federalista, en la cual ya la gente, ya el pueblo de Loja, no teníamos obispado, dependíamos de los cuncanes. Entonces todos éramos dependientes del norte, del centralismo. Pero gracias al Estado federalista se instituyó el colegio, la unión del Colegio San Bernardo y de la Unión, que hoy se denomina Colegio Bernardo Valdivieso. Dentro de esos, los periódicos habituales que ha habido una gran cantidad, pero en los que se ha destacado más es La Opinión del Sur, El Tribuno, gacetas, bueno, de todo tipo. Pero los periódicos, los hombres de Loja que no eran periodistas, advirtiendo que Alejandro Carreo no era periodista, era intelectual. Y así se han suscitado los hombres activos a hacer periodismo, aunque se dice, por ejemplo, en Célica había el doctor Drausín Simancas, que formó El Colibrí, un periódico como igual de las hojas que ustedes escriben, manuscritas, otras en imprenta. Otro de los actores del periodismo, Lautaro Vicente Loaiza. Tenemos, por ejemplo, el cura Fernández, que trajo también la prensa. Bueno, después ya se fueron sucediendo la prensa, las mismas que ya pasaron, la Universidad de Loja, el Colegio Bernardo Valdivieso tuvo la imprenta. Bueno, ya hoy, pues modernamente tenemos ya que todo eso quedó en pasado, porque hoy, gracias a las escuelas de periodismo, los medios de digitación ahora son a maravilla, sacan a colores, nos disfrazan como quiera, es un rotativo de gran calidad gracias a los periodistas que se han formado y están formándose. Pues yo tengo ya 83 años y yo fui muy vecino de don Reinaldo Vaca Piedra. Don Reinaldo Vaca Piedra, su estudio era en la calle Miguel Río Frío, entre Juan José Peña y Olmedo. Don Reinaldo pues, era el fotógrafo de la ciudad. También había un señor, a ver si me fue el nombre, Tapia, que tomaban las fotografías en vidrio y las velaban. Bueno, eran los profesores de manga. Entonces, pero este documental de don Reinaldo Vaca Piedra
fue obsequiado por los familiares a un yerno de don Reinaldo, que se llamaba el Flaco Sotomayor, Alberto Sotomayor. Este a su vez lo sorprendió a los familiares, diciendo que por razones de salud necesitaba plata, y vendió al Banco Central todo el patrimonio de Loja en historia. Gracias a la Universidad Particular de Loja hay todavía fotografías en el museo antropológico que tiene. Ahí está. Hoy se ha formado ya parece que la justicia llegó, la Fundación Reinaldo Vaca Piedra, y están provocándose ya, divulgando las fotografías en poco. Así es la fotografía, que son los testimonios de la primera comunión, de los matrimonios, de los batallones, bueno, de todo el aspecto social de Loja, que le tomaban la fotografía con la cama, como decía, de manga, que le llamaban. Entonces les tomaban la fotografía. Ahora ya pues la tecnología está en otras formas. He terminado la faena de ellos porque ahora la aerofotografía, ahora los sistemas tecnológicos han variado, ¿no? Ahora se toma desde el aire la ciudad con coordenadas, se hace la cartografía. Ahora el Instituto Geográfico Militar nos ven ahora con la fotografía. Hoy todo el mundo toma los recuerdos, porque todo anda con su cámara digital, que cuesta unos 250, y todo el mundo los ha quebrado a los fotógrafos, que ya ni toman fotografías porque nadie les compra. Ahora van a las oficinas de reproducción, les cobran 25 centavos por fotografía. Entonces han quebrado la fotografía, pero no. Hay que advertir que los 100 en el parque de la catedral, fotógrafos de manga, aunque utilizan más ya la tecnología mejores cámaras, para que turistas y hombres propios de aquí lleven un recuerdo de los acontecimientos. Tengo una conjetura ahí de que esto de Vergel, el sueño florido, tiene mucho que ver con lo que el lojano es carismático. El lojano cae bien en cualquier lado donde se encuentre él, y siempre es una persona muy estimada, muy especial. Entonces, yo por ahí un poco le encuentro también este tipo de apego con la parte del origen mismo del nombre Cuxibano. A Loja, fundamentalmente, cuando la fundaron, no la fundaron porque sí, porque dijeron, bueno, aquí pongamos Loja, ¿no? Lo hicieron por una situación de orden estratégico, porque Loja quedaba entre las minas de Nandija y de Portobelo, y necesariamente de aquí es la entrada al Dorado. Entonces, realmente ese fue el propósito mismo, porque aquí en Loja era el lugar, realmente el epicentro para poder desarrollar todo un conjunto de actividades conducentes fundamentalmente a lo que los españoles también venían en pos de riqueza, ¿no? De manera que Loja se convirtió realmente no solamente en una ciudad, digamos, un sitio del Ecuador económicamente fuerte, sino también comenzó a generar un buen espacio de desarrollo cultural, porque primero la influencia misma de nuestra cultura palta, que realmente tenía un muy buen adelanto cultural, pero a la par con ello también esta afluencia de los españoles realmente
esa mezcla, ¿no es cierto?, le dio un plus importante en el desarrollo de nuestra cultura. De ahí que, por ejemplo, Loja aportó mucho a las guerras de la independencia. En ese tiempo, fíjese, parece que como los aportes que daba eran en gramos de oro, pero en grandes cantidades. De manera que Loja era respetada en ese sentido, tanto respetada y también muy bien vista, de mucho interés, tanto por la parte del potencial económico que tenía, cuanto también ya por el desarrollo del ámbito cultural. Y ahí también notamos de que viene, yo digo, esa es la parte primigenia de las raíces de nuestro acervo cultural. Era bien aficionado a la fotografía, pero lo hacía no para la venta, sino más bien como para un patrimonio propio de él. Era el licenciado Ecuador Espinosa y el hermano también, no, el hermano, ¿cómo se llama? No es Eduardo, sino Osvaldo Espinosa Sicho y el doctor Ecuador Espinosa. Era muy eficiente. Incluso Ecuador Espinosa, él tiene un archivo de primer nivel, realmente de la Loja de antaño. Realmente yo lo admiraba a él mucho porque era un apasionado, es lo mismo Osvaldo, y aparte que ellos eran Osvaldo era un buen arqueólogo, un buen antropólogo, y Ecuador era un buen historiador, un buen literato, pero aficionados a la fotografía como nadie. Él, entiendo que siquiera debe tener, que serán unas 1000 fotos de Loja, hermosísimo. Realmente siempre la tecnología, en su forma sofisticada, como va apareciendo y de una manera realmente global, ¿no? Porque estamos al final en un mundo globalizado, quiera que no, va matando, como diríamos, la parte artesanal, donde está la habilidad, donde está el ser humano con toda su sensibilidad en la percepción estética de las cosas, ¿no? Eso pienso que realmente como que de alguna manera sí le va afectando. Y a la final le digo, queda como una especie de añoranza porque ¿cómo le digo? El contacto personal, el contacto que tiene, por ejemplo, el fotógrafo directamente con su cámara y con el paisaje, con la persona, con el objeto. Es al final una comunicación hermosa, atractiva, elegante, ¿no es cierto? Pero ya la nueva tecnología ya como que va rompiendo también esa especie de querencia, esa especie de vínculo esencial entre el hombre y su entorno. Como digo, mi papá era fotógrafo de los antiguos de manga y esos del negativito y de contacto. Entonces uno va creciendo en ese ambiente y uno quiere aprender. Y me gustó, me gustaba, ver cómo se tomaba la foto, se la imprimía, en una pleadora se la hacía más grandecita. Y me gustaba ese detalle. Es un asunto como generacional. Mi padre fue fotógrafo
Él no es de acá, es del norte, de Yobamba. Y de ahí es lo que nace en todo lo que conocen ustedes como fotografía, Pilco. Hay diferentes parientes que hacen fotografía. Ahí nace esto. Bueno, mientras yo era chico, pues yo conocía a muchos fotógrafos. O sea, de diferente, ¿qué puedo decir? Como clasificados, como ser fotógrafos gráficos. O sea, eran las personas que se dedicaban a tomar las fotografías en eventos de fuera, como deportes, así, esos bautizos. Y habían otros fotógrafos, vuelta como los de estudio. Entonces ahí yo lo conocía ya un fallecido como ser Chauvin, y otros que están retirados como ser don Lucho Silva, otros que han fallecido como ser Lucho Loaiza, Víctor Palacios. Pues eran los fotógrafos que estaban más asentados en la fotografía. Y de ahí mis parientes, pues que ya vinieron, mi papá los trajo, pues Viche Pilco, Michel Pilco, que fueron unas ramas de la foto. En aquel tiempo era la fotografía más realista, o sea, había que tener las habilidades visuales para detectar lo que usted ve, plasmarle en una foto. O sea, lo que usted ve, o sea, la forma suya de ver las cosas, ponerle en una foto. O sea, no así como, póngase ahí y print la foto, no. Que había, en cierto modo, arte para hacer una fotografía. Cuando me inicié trabajando las fotos, o sea, yo me casé. Y bueno, pues a mí me gustaba la fotografía, me dediqué a las fotos. Y fui, se puede decir, uno de los primeros reporteros gráficos de Crónica de la Tarde, casi iguales. Ellos fundaron el periódico y yo era reportero gráfico de todos los eventos sociales. Entonces ya íbamos a todas las actividades sociales, municipios, quema de símbolos, y fuimos creciendo. Y también yo me acuerdo que los primeros trabajos que hacíamos eran los primeros estudiantes de la Universidad Técnica, los que estudiaban arquitectura. Entonces los mandaban a ellos a que tomen fotografías del casco urbano. Entonces nosotros éramos los que íbamos y le dábamos tomando las fotos. Porque la fotografía, en cierto modo, tiene un avance tecnológico increíble, ¿no? Como si era antes una fotografía nocturna, pues había que, era un suplicio, o sea, había que buscar ciertas horas y que la iluminación sea correcta, a pesar que eso no ha cambiado mucho, ¿no? Pero ahora es más fácil, porque las cámaras ya vienen automáticas, se autorregulan, y más bien ahí la persona que está detrás de la cámara es la que tiene que saber qué hacer con esas herramientas, porque tiene un montón de herramientas y tiene que saber qué va a hacer con eso. Caso contrario, igual no funciona. Realmente es un arte, es un arte, es un juego de luces, porque uno tiene que jugar con la luz, porque el principio básico de la fotografía es la luz. Si no hay luz, no hay foto. Y de ahí viene el resto. O sea, la creatividad de la persona que quiere fotografiar. Creatividad. Un poco largo. Yo después de acabar el instituto, estuve haciendo la carrera de sociología, pero veía que no me llenaba y que quería hacer, me interesaba mucho lo que es la televisión, el cine, el vídeo, y de ahí me quité la carrera de sociología y me puse a hacer las titulaciones técnicas de imagen y de artes gráficas. A raíz de la titulación de imagen es que conocí ya más de cerca la fotografía, ¿ya? Y la verdad es que me gustó mucho porque para mí es un modo de expresión. Me impulsó desde mis profesores, desde cuando estaba haciendo el técnico en imagen. Tuve profesores muy buenos que me metieron ese gusanillo por la fotografía y la verdad es que se convirtió después en una afición, en una pasión y en mi trabajo. Sí conocí y sigo conociendo, parece que no sé, como que los fotógrafos somos también un poquito independientes, un poquito por libre pero sí he conocido y sigo conociendo a gente que me aporta también nuevas cosas.
realmente mucho acerca de eso, ¿no? Hay muchos autores que sostienen que a raíz de las facilidades que hay para la manipulación de las imágenes, la fotografía ha muerto como un documento fiable, ¿no? Cuando nosotros vemos por ejemplo, en internet constantemente imágenes manipuladas que nos hacen creer otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que considerar si la fotografía sigue siendo válida para ser un documento fiable, porque ahora mismo es muy fácil manipular la imagen a través de las tecnologías digitales, aunque ya se hacía desde hace mucho tiempo. Desde mismamente el nacimiento de la fotografía existe también la manipulación en la fotografía, pero en nuestro tiempo es mucho más accesible y mucho más fácil manipular una imagen. Entonces, en este sentido, si tenemos que considerar la imagen como un documento fiable, cada vez está siendo menos fiable como un documento, ¿sí? Eso está derivando en que la fotografía cada vez más está siendo una forma de expresión, ¿sí? Igual cuando arrancó la fotografía a mediados del siglo XIX, había pintores que decían la pintura ha muerto, ¿sí? Paul Delaroche, cuando vio un daguerrotipo, dijo la pintura ha muerto, y no murió la pintura. Lo que hizo la pintura fue transformarse, pasó del realismo pictórico a la abstracción pictórica, ¿sí? Lo mismo creo que puede estar pasando un poquito en la fotografía. La fotografía, estamos últimamente viendo, por ejemplo, algunos ejemplos de fotógrafos importantes que han recurrido a la manipulación fotográfica, fotógrafos de reportaje, ¿no? Y en ese sentido creo que la fotografía tiene que también cambiar un poquito ese rumbo y también meterse más en el campo un poquito de la abstracción, de la expresión, porque cada vez estamos siendo más invadidos por las imágenes digitales y la fiabilidad de estas, de que realmente haya ocurrido tal o cual cosa, cada vez es menor, ¿no? Pues en ese sentido creo que la fotografía tiene que cambiar o irá cambiando naturalmente hacia ese sentido, igual que la pintura a raíz de mediados del siglo XIX tomó ese nuevo rumbo. La fotografía puede ser que también tome ese nuevo rumbo. Las cámaras que nos permiten un poquito de hacer todo son las cámaras reflex de objetivos intercambiables, son las que más o menos nos permiten hacer el 99% del trabajo. Personalmente también tengo así para personal y para hacer algunos trabajos también tengo una cámara Evil, que son cámaras compactas de objetivos intercambiables, que por la portabilidad también tienen bastante beneficios, y cada vez la calidad de imagen de estas cámaras está siendo mejor. Reportajes y constantemente salen también. Por ejemplo, aquí mismo en la universidad constantemente se utilizan las imágenes que nosotros hacemos de aquí de la universidad para en reportajes y en noticias de la prensa escrita a nivel local y nacional. Y personalmente también he hecho reportajes para por ejemplo, para algunas publicaciones en España. Se puede definir de muchos autores, y creo que de muchos autores clásicos, algunas concepciones, y estoy plenamente de acuerdo. Por ejemplo, Susan Sontag, ¿no? Habla de la fotografía como el memento mori. Tú cuando fotografías, aprietas el disparador, estás fotografiando el pasado, estás fotografiando futuros muertos, estás fotografiando. Cuando comparas una fotografía, por ejemplo, de hace 30 años, te das cuenta del paso del tiempo, ¿no? Entonces, la relación de la fotografía con la muerte es muy fuerte, porque el paso del tiempo es lo que determina eso, ¿no? Nos vamos envejeciendo, vamos muriéndonos poco a poco. Por ejemplo, Nan Goldin habla de fotografiar para no perder nuestro recuerdo,
¿sí? Roland Barthes habla de la ciencia imposible del ser único, y así infinidad de cosas, y con ellas estoy plenamente de acuerdo. Lo que sí hay que tener claro es que la fotografía, como tienen pensado en este siglo rodeado de tecnología, lo que sí te tengo que decir que la fotografía no se define por el medio, por la herramienta. La fotografía no se define por la cámara de fotos que portas, sino lo que produces con ella.